Amigos, continuamos aquí como cada mañana en este programa de viernes, muy contentos, alegres y también filosóficos. ¿Alguna vez le ha causado a usted la impresión a algún amigo, algún familiar, así como que lo está evadiendo, como que últimamente ya no lo pela como antes? De hecho, como que le saca la vuelta o como que, sí, digámoslo como es, ya dejó usted de interesarle a esa persona. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué las personas se dejan de interesar en nosotros? A la hora de entender esto, tal vez podamos entender también por qué muchas veces hay personas que dejan de interesarnos a nosotros, porque esto es algo de ida y vuelta. La psicóloga Claudia Esparza, nuestra especialista en estos temas, está con nosotros esta mañana. Claudita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy Gracias buenos por días, estar. Javier. Buenos días a todos. Y bueno, sí, efectivamente yo creo que todos hemos vivido de pronto las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto cuando alguien que nos agrada o que nos importa se aleja de nosotros, como cuando nosotros decidimos alejarnos simplemente de alguien porque ya no nos interesa o porque... ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, todos hemos vivido estas dos partes, ¿sí? Y yo creo que tenemos que entender que todo en la vida es un constante cambio, que estamos aquí en esta vida porque cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, o sea, venimos a aprender, venimos a corregirnos y lamentablemente en este proceso a veces hay personas, lo voy a decir así, que a veces ya nos estorban para ese desarrollo o ese crecimiento, ¿no? A veces estamos estancados y no nos dejan avanzar. Y bueno, y llegarán otras personas que cumplirán este propósito de ayudarnos a seguir en este proceso de evolución y de desarrollo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué las personas se alejan de nosotros? Principalmente creo que cuando las metas y los intereses ya no coinciden, ¿verdad? Es ahí cuando entonces uno decide seguir avanzando, ¿sí? Y bueno, el que se queda, que a lo mejor no entiende la razón, el por qué, ¿verdad? Seguramente se va a sentir dolido, ¿sí? Y bueno, es cuando digo, tenemos que entender esta parte. Yo creo que todos quisiéramos que todas esas personas agradables que están a nuestro alrededor permanecieran con nosotros hasta el final de los tiempos, ¿no? Por siempre. Pero conforme vamos madurando y nos vamos enfrentando a los retos de la vida, pues nos vamos dando cuenta que no es así. La cosa no es así. Todo es un constante cambio y creo que bueno, tenemos que aprender a adaptarnos, a ser flexibles en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacer cuando de pronto yo me siento mal o bueno, o tengo dudas de si la persona quiere o no quiere estar cerca de mí, hablando de familiares, ¿verdad? Hablando de amistades, hablando de quizás también de la pareja, ¿verdad? ¿Cuáles serían los síntomas de este distanciamiento? Bueno, cuando evitamos o te evitan la comunicación, ¿sí? Creo que hay 3 razones por las cuales las personas no contestan el teléfono. La primera es o porque están ocupados y no pueden. La segunda es porque no se dieron cuenta que sonó, ya sea que esté en vibrador, en silencio, en tu bolsa, en el rincón, o porque no quieres contestar. O sea, esas son las 3 razones por las cuales uno no contesta el teléfono, ¿verdad? Correcto. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Correcto. ¿No? Entonces, creo que hay que identificar también los síntomas. Cuando evitamos la comunicación con alguien, cuando evitamos pasar tiempo con alguien, ¿sí? Cuando de pronto disminuyen esos detalles, esos elogios que podemos tener con la persona, cuando ya no hay esa proximidad, cuando ante la ausencia de semejanzas y proximidad, no sé si recuerdas que alguna vez platicamos de cómo hacer amigos, ¿verdad? Entonces, ante la ausencia de estas semejanzas y de esta proximidad, pues se va perdiendo, se va perdiendo. Y yo creo que el problema más grande es cuando nos aferramos a una amistad, nos aferramos a una persona. Aquí el reto más grande, uno de los retos más grandes que nos pone la vida, creo que es el soltar, el renunciar a algo que nos importa. Pero ¿sabes qué pasa, Claudia? Que hablando de relaciones,
pues todas caen en un apartado diferente, ¿no? Los hijos, por ejemplo, de ellos, pues ¿cuándo te aburres, no? Nunca, no hay nada. Es más, aunque procedan en contra tuya como papá, es muy difícil que te aburras de los hijos, siempre vas a tenerlos ahí con una fascinación tremenda. De la pareja es más posible que suceda, de los amigos también, pero yo creo que todos caen en un rubro diferente porque una situación distinta es cuando por la relación que se va fracturando, que cambian, que hay tratos distintos, se empieza a enfriar y uno de los dos se va distanciando, se va alejando. O cuando alguien conoce a otra persona que resulta todavía más afín, ¿no? Y vienen los celos, bueno, oye, es que ya me cambiaste por otro amigo, pero sí pasa como con las parejas, de repente conoces a alguien con que tienes más afinidades, más tema de conversación, aprendes más de esa persona y entonces el que era tu mejor amigo, con el que convivías más, empiezas a restarle el tiempo que le dedicabas a él para ponérselo a esta otra persona. Sí, y aquí la cuestión es de que no tenemos que aferrarnos a una sola persona, claro. ¿Sí? O sea, tenemos que tomar en cuenta siempre 2 o 3 o 4 alternativas, ¿no? De amistad. A veces se dan los grupitos en donde hay amistad en común, ¿verdad? Pero a veces hay gente un poco más solitaria que va haciendo de uno en uno sus amigos en diferentes ámbitos. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, yo creo que sí es importante ampliar esta parte social y vencer esta inseguridad y esta falta de confianza, ¿no? Porque muchas veces sí, nuestra falta de confianza o los miedos, como en algún momento ya lo hemos dicho, esto es lo que impide que uno se abra a los demás, ¿sí? Pero bueno, yo creo que ante el abandono de alguien que nos importa, creo que tenemos también esta parte que respetar al otro, respetar al que ya no quiere estar con nosotros, aprender a leer bien las señales y respetar si no quiere estar con nosotros. ¿Y cómo me recupero? Bueno, igual lo he dicho antes, hay que hacer una agenda de salud, ¿no? Donde incluyas actividades que te relajen, actividades que te diviertan y que sobre todo implementes ahí el hecho de sumar nuevas amistades, de conocer a otras personas, de sumar nuevas amistades y seguir adelante, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo existen millones y millones de almas y seguramente vas a encontrar a alguien que sea afín a ti, a alguien que tenga mayores semejanzas y que puedas tener esta proximidad, ¿no? Claro, y totalmente de acuerdo, Claudia. Yo te quisiera preguntar como experta, ¿sería conveniente antes de interpretar las actitudes de la otra persona, porque a veces nos equivocamos con facilidad a la hora de interpretar? Sí. Yo sería de la opinión de que nos sentáramos a la mesa y pudiéramos hablar con claridad, pedir al otro hablar con claridad. A veces esa distancia o ese enfriamiento puede ser debido a una nimiedad, a una cosa tan pequeña que está dándose inclusive en nosotros mismos o que nosotros mismos estamos originando y que la otra persona fue incapaz de comentárnoslo o decírnoslo, ¿no? Entonces, si sentamos el diálogo y descubrimos que es por ahí, podemos arreglar y reconfigurar una relación. Y a veces esa incapacidad de la que hablas puede ser realmente muy, muy grande, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, y no somos asertivos y no decimos las cosas como son. Y bueno, igual cada quien tendrá como sus motivos, ¿verdad? Yo tantas veces he visto tantos casos en donde parejas, llámese matrimonio o amigos fraternales, de repente, después de pasar por un proceso de distanciamiento enorme de años, por alguna razón coinciden en alguna reunión, en alguna fiesta, y hay bebidas de por medio y eso los relaja y se ponen a platicar, y resulta que uno pensaba que el otro no le quería hablar y el otro no le hablaba porque el otro pensó que ya no lo quería. O sea, simple y sencillamente porque no se sentaron a platicar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí vale la pena antes de tomar una decisión, siéntate y necesitamos charlarlo, ¿no? Sí, tenemos que analizar bien la situación, qué fue lo que pasó con esa persona, cuál es la situación y analizar qué fue mi responsabilidad, en qué yo contribuí para que esa persona se alejara de mí. Pero sí, hay que analizar, por supuesto, la situación y cada situación es diferente, ¿no? Y ser honestos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros nos sentimos que nos estamos alejando por iniciativa y ya no tenemos el mismo interés en esa persona, cuando nos pregunte, tenemos que responder con franqueza, ¿no? Tenemos que ser muy honestos, pues es que ya no me siento tan atraído o tan contento o tan alegre o tan interesado en la relación como estaba antes, ¿no? A lo mejor ya pasamos ese momento en donde intercambiamos todo lo que hay que intercambiar, pero tienes que ser honesto y lo tienes que hablar, creo yo que es importante, ¿no? Para que no nos llevemos sorpresitas de, pues yo pensé y yo creí.
¿Qué nos recomiendas entonces para iniciar este diálogo, o la aproximación sería igual para cualquier relación, hijo, amigo o padre? Yo creo que hay que buscar el momento adecuado, ¿no? Crear ese momento adecuado en donde puedas invitar a la persona un cafecito, un tecito, y que puedas hablarle desde tus sentimientos, ¿no? Desde cómo tú te sientes o qué es lo que tú percibes que está pasando en la relación y bueno, que quieres aclarar. Ahora, la otra persona, una de dos, puede ser honesta contigo y decirte la verdad, o puede simplemente evadir y tú te vas a dar cuenta, ¿no? Pero ya hiciste el paso, ¿no? Claro, ya no quedó en ti. No quedó en ti, exacto. Hiciste lo que tenías que hacer y ya lo demás no depende de ti. Hay que aceptar esa situación. Y lo que dice la psicóloga, la verdad, es fundamental. Si ya vemos que no hay reparación ni vuelta de hoja, no tenemos por qué aferrarnos a una situación, ni a una persona, ni a una condición que no nos reciben con bien. Hay muchas alternativas y eso depende de nosotros. Claudita, siempre es un placer platicar contigo. Te agradezco tu visita. ¿Por qué no nos das tus números de contacto? Si Gracias, sí. Claro que sí. Pueden llamarme al 608-0726 en el Instituto Milton Erickson, o igual puede buscarme a través de Facebook como psicóloga Claudia Esparza. Claudia Esparza con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, Claudia. Claro que sí. Hacemos una pausa, nos acompaña, es muy breve, por cierto.